Hoy vamos a hablar de disoluciones, llamadas también soluciones. Una solución es una mezcla homogénea de dos o más compuestos. La característica es que sea homogénea, es decir, que se mezcle muy bien, que no se distingan los componentes, si no, no sería una solución. Estos dos compuestos se los conoce como soluto y solvente. Soluto es el que se encuentra en menor cantidad. Normalmente es cualquier compuesto químico que puede ser sólido o puede ser un líquido. Y un solvente, se dice que el solvente universal es el agua, pero no siempre. Hay algunos compuestos que no se disuelven en agua. En caso de que no me digan qué solvente es, nosotros asumimos siempre que es agua. Un ejemplo de una solución es agua con sal. ¿Cuál va a ser mi solución? Agua salada. Entonces, para hablar de soluciones, recordemos que es una mezcla homogénea entre un soluto y un solvente. Cuando hablamos de solubilidad, hablamos de la cantidad máxima de un soluto que se puede disolver en una solución. Esta cantidad máxima se encuentra en tablas. Se hace referencia normalmente a 100 gramos de un compuesto. Por ejemplo, para la sal se pueden disolver por cada 100 gramos de disolvente, se pueden disolver 36 gramos de sal. Sabemos que para la solubilidad afectan ciertos parámetros como la temperatura, como la naturaleza del soluto y la presión. ¿Qué quiere decir esto? La temperatura, por ejemplo, si nosotros disolvemos sal o azúcar, ¿a qué temperatura disuelve mejor? ¿Caliente o frío? Sabemos que en agua caliente se disuelve mejor, ¿verdad? La naturaleza del soluto. Hay solutos que se disuelven en agua, no todos, la mayoría, pero hay, por ejemplo, compuestos orgánicos que no se disuelven en agua, que necesitan algún solvente orgánico como benceno o éter para poder disolverse. Y obviamente las condiciones de presión a las que nos encontramos en la ciudad de La Paz o en otros lugares también van a afectar en esta solubilidad. Cuando hablamos de tipos de solución, hablamos de la cantidad de soluto que hay en una solución. Hay aquellas que las llamamos saturadas, a las que están en el máximo punto de solubilidad, es decir, la cantidad máxima que se puede disolver. Las que están con poco soluto se dice que son diluidas. Las que tienen un poco más cerca al punto de saturación se les llama concentradas. Y cuando están en el punto máximo de saturación, es decir, máximo punto de solubilidad, se dice que son saturadas. Pero puedo poner más todavía de soluto. Por ejemplo, si de la sal se pueden disolver 36 gramos de sal por cada 100 gramos de agua, está saturada mi solución. Y le pongo 37, entonces se dice que es sobresaturada. Va a haber 1 gramo que no se va a disolver porque la solución se ha pasado de su punto de solubilidad. Entonces, cuando hablamos de tipo de solución, hay soluciones diluidas, saturadas y sobresaturadas. ¿A quiénes llamamos concentradas? A las que están cerca del punto de saturación. ¿A quiénes llamamos diluidas? A las que tienen muy poco soluto. ¿Y quiénes son las sobresaturadas? Las que se han pasado del punto máximo de solubilidad. A esas las llamamos saturadas. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros medir en una solución? Su concentración. ¿Qué es la concentración? Es la cantidad de soluto que hay en una solución. No es lo mismo una solución de 20 gramos de azúcar, de 40 gramos de azúcar o de 60 gramos de azúcar. Cambian las propiedades de esta solución. Y a nosotros lo que nos interesa es cuantificar, medir esta cantidad de soluto que hay. Y para eso tenemos unidades de concentración. Por ejemplo, unidades de concentración física son las que manejan unidades físicas. Aquí tenemos a los porcentajes. El porcentaje de masa relaciona la masa de soluto que hay en la masa de solución, obviamente expresado en porcentaje, por eso multiplico por 100.
Si me da 30%, ¿qué significa para mí? Que hay 30 gramos de soluto por cada 100 gramos de la solución. Las unidades tienen que ser homogéneas. No puedo comparar gramos con kilogramos. Tienen que ser las mismas unidades. Kilogramo con kilogramo, libra con libra. Mientras manejamos las mismas unidades en el numerador y el denominador, no vamos a cometer error. El porcentaje en volumen relaciona volumen a volumen. Volumen de soluto con el volumen de una solución. El porcentaje masa en volumen es la masa de soluto que hay en un cierto volumen de solución. Como son porcentajes, van expresados por 100 para indicarnos el porcentaje. En unidades químicas de concentración tenemos molaridad, normalidad y molalidad. ¿Por qué son unidades químicas? Porque manejan unidades químicas como los moles. También dice la cantidad de soluto que hay en una solución, pero esta cantidad es una unidad química, los moles. No es lo mismo hablar de moles de azúcar que de moles de cloruro de sodio. Sabemos que por el peso molecular, aunque tengamos la misma masa, el número de moles es diferente. El volumen de la solución siempre se hace referencia en litros. Si me da mililitros, galones, debo convertir a litros para expresar correctamente la molaridad. Cuando hablemos de normalidad, se hace referencia a una nueva unidad química, que es el equivalente gramo, sobre el volumen de la solución, pero no se olviden expresado en litros. La única unidad que no maneja como denominador la solución es la molalidad. En esta se hace referencia a la cantidad de soluto que hay en moles sobre la masa de disolvente. Y este disolvente sabemos que normalmente es el agua y tiene que estar expresado en kilogramos. Dentro de estas unidades químicas de concentración tenemos también a la fracción molar. Hay dos componentes mínimo, ¿verdad? Un soluto y un solvente. Entonces se habla de dos fracciones molares, la del soluto y la del solvente. ¿Qué relaciona la fracción molar? El número de moles del soluto sobre el número de moles de la solución. Pero la solución toma en cuenta los moles del soluto y los moles del solvente. ¿Qué pasa con la fracción molar del solvente? Toma en cuenta los moles de solvente entre los moles de la solución. ¿Qué debemos recordar? Que la sumatoria de fracciones molares es igual a 1. Entonces, conociendo las unidades de concentración, ya sean físicas o químicas, podemos cuantificar, podemos medir estas unidades de una solución y hallar equivalencias entre ellas, preparar las mismas para un laboratorio o para algún análisis específico.